¿verdad? Bueno, vamos a ver hoy cuatro principios básicos del método histórico comprensivo. Pero cuando hablamos de interpretación, es algo muy interesante porque a mí me encanta la interpretación, pero para poder interpretar, este, hay que observar también mucho, hay que observar. Yo no sé, aquí hay un pastor y hay varios acá conectados por este lado en línea, pero uno observa, subraya, marca, y observa, luego interpreta y luego después aplica, ¿verdad? La escritura. Pero la observación, yo no sé ustedes, pero a mí se me hace que eso es lo que se lleva más tiempo, la observación. A lo mejor hasta pudiera ser, no sé, un 75% de pura observación y luego a lo mejor un 15, un 10 a 15 a 20 posiblemente un máximo de interpretación. Se lleva más tiempo en la observación para poder hacer una buena interpretación y después finalmente la aplicación. Por lo que ya observaste mucho, ya con mucha información que pudiste, o el Señor, mejor dicho, te ayudó a ver en el pasaje que estás estudiando, entonces ya la interpretación se te hace más fácil, ¿no? Vas viendo muchas, o sea, por ejemplo, cómo organizó el autor original este pasaje, cómo está la estructura en secciones, en referencias, ¿verdad? Y, y ahí uno lo que está tratando de hacer en cómo organizó el pasaje, el autor, es explicar de alguna manera cómo eh, explicar las estrategias de descubrimiento de la estructura de un pasaje, ¿no? ¿Qué énfasis discierne uno en cuanto a estructura? A mí me gusta, yo uso una palabra que yo creo que, pues, mejor dicho, no existe. Yo le llamo diagraficar, así le llamo, así le llamo. Me gusta ver como un tipo patrón del cuando estoy leyendo un pasaje y luego me lo imagino así como visualmente. A lo mejor porque yo soy muy visual en cuanto a diseño y audiovisuales y todo eso. A lo mejor por eso me lo quiero imaginar de esa manera. Pero lo que quiero es descubrir una estructura en el pasaje, ¿verdad? Y luego después ya empiezo a ver el contexto inmediato. De hecho, acabo de hacer un devocional y lo acabo de publicar este, en Facebook sobre ese versículo que habla y es muy mal interpretado ese versículo de de la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Es muy mal interpretado, muy mal usado y especialmente cuando lo usan fuera de su contexto, ¿no? Pero si tú checas su, su contexto inmediato y luego también toda la carta, el propósito de la carta, te das cuenta que Filipenses 2, ¿verdad, pastor? sí, sí, y es mucho más fácil de entenderlo, ¿verdad? Y mucha gente se quiebra la cabeza en comentarlo o entenderlo, pero es muy fácil cuando estás observando, estás viendo el contexto inmediato, estás viendo el contexto de toda la epístola, empiezas a ver contextos culturales, económicos, en fin, de la sociedad, quién escribe, quiénes son los destinatarios, cuál es el ambiente que se vivía en las fechas que se envió, en fin, todo eso empieza a ser parte de la observación, pero más allá de cómo organizó el pasaje, también uno quiere ver ese contexto para informarnos sobre el significado del pasaje. ¿Cuál es el punto principal, vaya, que el autor está de alguna manera discutiendo, argumentando, transmitiendo también a los lectores, a la audiencia, vaya? ¿Cómo este pasaje también conecta con el Evangelio de Cristo? Recuerden que el mensaje de toda la Biblia viene siendo acerca de Cristo, de pe a pa, de principio a fin, ¿verdad? Es todo. Entonces, ¿cómo conecta el pasaje al Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo conexión de Evangelio funciona en relación con el punto principal del autor? Así te lo pongo de otra manera. Sí, ¿y por qué va a ser importante? ¿Por qué es de importancia ese punto de conexión con el Evangelio para la audiencia que está recibiendo la carta? No estoy viendo nada todavía del material, no te preocupes, Sonia, bienvenida. ¿Cuál es el punto para discutir entonces con y transmitiéndose con la audiencia, verdad? Y luego después ya nos vamos a definir a lo mejor un bosquejo, y a buscar a lo mejor otros pasajes de apoyo bíblico para poder ayudarnos, también en transmitir el mensaje. Pero
¿Cómo vamos a aplicar después ese punto principal para el bien de la audiencia? Esa es otra. Esa es otra. Al final de todo, nuestra observación, interpretación, es cómo vamos a aplicar ese punto principal para el bienestar, para la bendición, para la edificación de la audiencia. Y ahí uno tiene que considerar tanto cristianos como no cristianos y buscar esas aplicaciones, ¿verdad? Para el estudio, la predicación, etcétera, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Pero bueno. El día de hoy vamos a ver cuáles son los principios básicos de la interpretación bíblica, no, cómo se utilizan esos principios para hacer que la Biblia y su mensaje sean pertinentes en un mundo contemporáneo en el que nosotros vivimos, y el cual es muy diferente también al mundo antiguo cuando se escribió tal libro o tal epístola, y cómo interpretamos las partes simbólicas y figurativas o poéticas incluso también de la Biblia. Pero ustedes van a ver ahí que hay cuatro principios básicos del método histórico comprensivo. ¿Cómo se llama? El método histórico comprensivo. Y los principios son ¿cuáles? Número uno, gramatical. Número dos, histórico. Histórico. Número tres es teológico. Y el número cuatro es práctico. Ok, te lo pongo de esta manera y muy sencilla, ¿ok? Como les decía la clase pasada, si nos llevamos algo el día de hoy, vamos a llevarnos por lo menos esto, y te lo voy a poner así muy sencillo. El método gramatical es que analiza las palabras y su sentido original, ¿ok? La Biblia fue escrita, por supuesto, en lenguas humanas. Por eso debemos entender el significado normal en palabras y evitar entonces interpretaciones alegóricas o místicas que inventan significados ocultos. Yo no sé si de repente te ha tocado personas y de repente están espiritualizando todos los detalles o quieren darle significado a todos los pequeños detalles, ¿sí me entiendes? De parábolas y todo cuando no es el punto principal. O sea, digo, si hablamos ahorita, por ejemplo, de parábolas, encuentra cuál es el punto principal y de ahí desarrolla la enseñanza, ¿verdad? Pero a veces queremos buscarle significado a cualquier detallito tan pequeño que no viene al caso, ¿no? Entonces tenemos que analizar las palabras, su sentido original, eh, esta Biblia que tienes en tus manos o tienes a lo mejor en tu dispositivo móvil ahora o en tu iPad o tableta, son palabras humanas y vamos a entenderlas en el significado normal de sus palabras. Primero vamos a buscar lo literal y vamos a evitar interpretaciones alegóricas o místicas que inventan significados ocultos. Ok, entonces, el número uno es el método ¿qué? Gramatical. El número dos viene siendo el método histórico, y ahí es donde consideramos el contexto histórico y cultural donde fue escrita la Biblia. ¿Alguien me puede decir cómo era el ambiente en Corinto cuando se escribe esa epístola o epístolas de Corinto? ¿Alguien de los que está conectados, cómo era el contexto? Había desorden en la iglesia. Bueno, pero más allá de la iglesia, fuera de la iglesia. Fue de la iglesia. En Corinto, vaya. ¿Cómo era? Era una ciudad muy idólatra, Una ciudad idólatra. Ajá. ¿Qué más? donde había muchas religiones mixtas. Muchas religiones mixtas. Cosmopolita, marítima, ¿verdad? Comercial. O sea, ¿mande? En auge. Ujú. Sí. Mucho entrada y salida de gente económica. Sí, exacto. Y luego también, como hay tanto movimiento de gente, también hay mucho desenfreno. ¿Sí o no? Degradación moral. Exactamente. Inmoralidad a todo lo que da. ¿Sí? Y es ahí en medio de donde están haciendo una iglesia. ¿Sí? Y de repente vienen muchas personas a Cristo y empiezan a ser parte de la congregación de la iglesia y vienen arrastrando a lo mejor todavía esas cosas, algunos por su inmadurez y a lo mejor porque todavía no iban siendo discipulados y todo eso, también queriendo meter esos pensamientos de fuera adentro de la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces uno tiene que ver todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos, un ejemplo, entender lo que significaban las costumbres, las leyes, las figuras del tiempo bíblico para aplicarlas también correctamente para el día de hoy. Entonces ahora estamos hablando del segundo principio, que es el principio histórico, gramatical, histórico, y luego el tercero viene siendo el teológico y espiritual.
Entonces ahí busca el mensaje de Dios que está revelado en la historia redentora. Esto me encanta, porque la redención está igual también. O sea, es Cristo, ¿verdad? Él es el redentor. No adoramos a la redención, adoramos al redentor. ¿Eh? Y la redención está a través de toda la escritura. Entonces, cuando vemos el principio teológico, la Biblia no es solamente historia, aunque está la historia preciosa. A mí me parecen sagas así de series, mejores que de Netflix, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Pero es la historia de la salvación. Ahí es lo que, eso es lo que tú encuentras, la historia de la salvación. Eh, y deben interpretarse entonces con la ayuda del Espíritu Santo, iluminación, no revelaciones nuevas. Lamentablemente hoy día, hoy quieren mucha gente añadir cosas a lo que ya está completo, terminado, la palabra a la que debemos hacer bien en estar atentos, ¿verdad? Y quieren como sacar algo, inventar algo como si estuviera, como algo nuevo, arriba de la palabra de Dios. No, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? No revelaciones nuevas. Y con el principio de la analogía de la fe, la Biblia se interpreta a sí misma. Yo sé que el grupo de mujeres está estudiando Santiago, acabamos de empezar Santiago también en la iglesia, y surgió siempre, para muchos surge, ¿se está contradiciendo a Pablo con Santiago? ¿Verdad? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, al contrario, se apoyan mutuamente, ¿no? La Biblia se interpreta así sola, no necesita, este, quien la defienda, solita, ¿verdad? Creo que alguien por ahí dijo que es como un león, ¿verdad? Que nomás tiene que salir y solita, ¿verdad? Entonces, el principio gramatical, el principio histórico, el principio teológico y espiritual, y luego está el principio práctico. Y aquí es donde aplicamos el texto a nuestra vida actual. Primero descubrimos qué significó para los lectores originales, luego qué principios todavía permanecen válidos hoy, transculturales. Hablando de repente algunas cosas en la escritura encuentras, por ejemplo, ¿dónde era el pasaje donde hablaba de que la mujer se pusiera un velo? ¿No era precisamente ahí en Corinto? ¿No era? Ajá. ¿Cuál pasaje es? ¿Alguien me recuerda? Pero bueno, donde voy es de No, que, sí, adelante. parece que es Pedro, ¿no? Creo. No, no, no. No es una de las epístolas, porque Pablo está, es- sí, anda, el capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11 de Corintios. Pero, por ejemplo, uno tiene que, o sea, ¿eso aplica hoy día para la mujer ponerse el velo? No. ¿Por qué se ponía en el velo, Álvaro? ¿Qué significaba que una mujer anduviera autoridad, ¿verdad? Autoridad. Ajá, estaba bajo, pero ahora, ¿aplica eso para nosotros hoy? ¿No? No. O sea, todo tiene que ver, ser analizado. Ahora tienen autoridad sobre el hombre. Ya las empoderaron. Ya las empoderaron, el movimiento feminista ha empoderado a la mujer. No, la Se Pues son usaba, mujer, las tradiciones, pastor, sí, que se, vienen de pero, las culturas y las religiones. ajá, se usaba el velo, se usaba el velo porque las sacerdotisas usaban el pelo largo, ajá, y ellas son las que se pero prostituyen en el templo. ajá, y había que diferenciarse Ujú, entre exactamente. esa religión Ujú, a la ujú, iglesia cristiana. sí, porque cuando andaban sin velo era casi como una invitación, estoy lista o dispuesta para actividad sexual. ¿Entiendes? El poner su sexo servicios, ¿no? Haz de cuenta. Sí. Ujú. Del 12 al 16. Sí, del 12 al 16, sí. Entonces, ¿aplica eso para nosotros? Culturalmente no aplica, ¿verdad? Ahora, eso es algo que deba mira, estas otras preguntas interesantes, ¿verdad? Cuando estamos haciendo interpretación también. ¿Es algo que enseñó Jesús? Dos, ¿es algo que enseñó los apóstoles? ¿Es algo que es consistente a través de todo el Nuevo Testamento? ¿Verdad?
Entonces, son filtros, ¿verdad? Que de repente nos ayudan para saber y distinguir, ¿verdad? Eh, y con esos, mira, nada más con esas primeras tres, no le pongas más, te das muy fácil cuenta si algo aplica o no aplica, ¿verdad? Es algo que enseñó el Señor Jesús, es algo que enseñaron los apóstoles y a todas las iglesias, ¿sí? Es algo que es consistente a través del Nuevo Testamento, e incluso alguna cosa que pueda ser consistente a través de toda la Escritura, también, ¿verdad? Pero bueno, primero descubrimos lo que significó para los lectores originales y luego qué principios permanecen válidos hoy. Y ahí ya sería transcultural, ¿no? Este, entonces, el ejemplo ya lo dimos de 1 Corintios capítulo 11. Eso era simplemente un principio de respeto, pero a la misma vez de orden en la adoración, etcétera, etcétera. Entonces, gramatical. eh, sí, les mandé las preguntas, ¿verdad que sí? Les voy a ayudar, les voy a ayudar. ¿Les parece si les ayudo? Sí, ¿Sí? ¿Quieren que les ayude? sí, sí, para sacar un 100. Para sacar un 100. Ya yo encontré dónde está la pregunta. Uno, ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Alguien no tiene? sí, yo. Ujú. ¿Cómo se denomina el método que integra los principios Ok, gramaticales? entonces eso ya lo vimos. Exactamente. Eso ya lo vimos. La primera pregunta está en el primer párrafo. Histórico, gramatical, teológico y práctico es la respuesta. Los que están conectados online pueden abrir ahí el link que les puse del quiz. Si quieren, a lo mejor pueden ir también en el desarrollo de la clase hoy contestando eso. Entonces, ¿cómo se denomina el método que integra los principios gramatical, histórico, teológico y práctico? La respuesta es histórico, gramatical, teológico y práctico, ¿verdad? El segundo, el principio gramatical enfatiza principalmente A, buscar significados ocultos en las palabras; B, aplicar interpretaciones alegóricas a los símbolos; 3, comprender las palabras y el lenguaje original del texto bíblico; o D, considerar las tradiciones eclesiásticas. C. La Muy C. bien, muy bien. Comprender las palabras y el lenguaje original del texto. Eso es lo que tenemos que hacer. La pregunta número 3. El principio histórico considera A, el contexto universal de la historia humana; B, el trasfondo geográfico, histórico y cultural del texto bíblico; C, las costumbres actuales de la iglesia; o D, la experiencia religiosa del intérprete. La B. La B de bueno, el trasfondo geográfico, histórico y cultural del texto. Muy bien, ahí le paramos tantito. Ya quieren seguirle todas, ¿eh? ¿Quieren seguir? Muchos de los malos entendidos doctrinales también surgen porque la gente ignora el contexto. Así que llévense esa, contexto inmediato. Cuando vean un versículo que les pregunten, oye, este versículo, este, contexto inmediato en el capítulo y luego en el capítulo, perdón, el contexto del libro. ¿Ok? Hay una cita que está errónea en la importancia del contexto. ¿De casualidad ustedes la identificaron? ¿Algunos consultaron las citas? Te- ¿Eh? Mucho tiempo yo nada más lo leí, porque lo leí en el aeropuerto. Filipenses 2:15 Eh, está ahí. Filipenses 2:15 está mal. Bueno, no está mal, son tacos. Es torta. Debe ser 2:12. 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es 2:12. Sí, ahí en ese párrafo está en el punto número 4 la importancia del contexto. Dice, si los versículos se ven en el contexto, las dificultades de interpretación tienen una manera de resolverse por sí mismas. Y luego dice Filipenses 2:15, ahí debe ser Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y si quieren saber este, todo el soporte bíblico de lo que significa ocupaos en vuestra salvación, busquen el devocional que publiqué en mi Facebook. El que publiqué, creo que lo publiqué ayer, creo. Sí. Pero bueno, hay que estar conscientes del contexto inmediato, el más amplio, el compuesto y todo eso, ¿ah? Muy bien.
Ya vimos lo histórico, ya vimos hasta la respuesta esa de lo histórico. Mira, vayamos al inciso C. Voy a brincarme al inciso C, cuando dice tercero, el principio comprensivo teológico y espiritual. Yo quiero llevarte a la parte del punto número 2. Al punto número 2. ¿Cómo se llama ese punto? Mira, si te llevas otra cosa el día de hoy, llévate esto. Esto es La sumamente importante. la importancia de una relación personal con Dios. Amén. Sí, sí, exactamente. Este es sumamente importante. Fíjate lo que dice aquí el autor del material. El intérprete debe estar consciente de sus convicciones y sujetarlas a la prueba del estudio cuidadoso de la Biblia. La Biblia no puede ser completamente entendida desde afuera solamente por la gramática, lógica, retórica y historia únicamente. Fíjate lo que dice al final del ese párrafo. Dice, el centro de la Biblia se presenta a sí misma mejor a quienes tienen una relación ¿qué? Personal con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo y en quienes habita el Espíritu Santo. Yo subrayé esa parte que es tan importante. Entonces, hay muchas personas que estudian la Biblia, pero ¿sabes qué? No conocen al Señor de la Escritura. De hecho, eso fue lo que le pasó a los fariseos, a los religiosos, ¿verdad? Conocían la Escritura, pero no conocían al Señor de la Escritura. Iluminación versus interpretación guiada por el Espíritu. De acuerdo con los reformadores protestantes del siglo XVI, Dios originalmente reveló su palabra por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero la palabra permanece fría y distante hasta cuando el Espíritu Santo complementa su trabajo en la vida de eh, una persona dada. Pero la interpretación guiada por el Espíritu va un paso más adelante. Los defensores de esta postura suponen que el Espíritu da revelación adicional no encontrada en el texto bíblico. Esto puede suceder sin necesidad de la Biblia. ¿Es correcto eso? Quienes promueven esa postura piensan que los lectores de la Biblia debieran escuchar primordialmente al Espíritu Santo que habla dentro de ellos. ¿Es correcto eso? Sí, porque uno tiene que escuchar lo que el Espíritu Santo te dice a tu corazón. Habla directamente al corazón. Es que ese párrafo está como para leerlo con más calma. Sí, A la revelación. Fíjate lo que dice enseguida. Dice, esta postura está abierta a serias objeciones. Tiende a ser el texto de la Biblia, ¿cómo? secundario. Secundario. También desprecia Innecesario. innecesariamente el valor del intelecto en el estudio de la Biblia. ¿No te ha tocado personas que dicen, es que el Señor me dijo que te dijera? Eh, ¿Mm? O han escuchado de repente gente que te topas, ¿verdad? En alguna parte y empiezan a hablar de eso. Sí. ¿Mm? De veras, ¿dónde está en la escritura? Seguir el ¿O cuál Señor te lo dijo? ¿O cuál Señor te lo dijo? ¿Verdad? Porque a mí no me lo ha dicho. Mira, por ejemplo, estaba yo platicando con alguien hace unos días y me dice que conoció a alguien, a un pastor que al platicar y dialogar con él, le dijo, es que, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú tienes raíces de amargura. Y Dios me dice que tienes un grave problema con la cerveza o con ciertos vicios. Discúlpeme, pero yo no tomo ni fumo ni... ¿De dónde sacó eso? ¿Cuál señor se lo dijo? Sí. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor tienes esto. Y ya empezó a patinar. Empezó a no era patinar. bautista, hermano. ¿Mande? No era bautista. Pero fíjate bien, cuando se desprecia el valor del intelecto en el estudio de la Biblia, entonces van a surgir ese tipo de cosas, ¿no? El Evangelio seguirá el concepto de iluminación y va a rechazar la interpretación dada por el Espíritu, ¿verdad? Sí. La interpretación debe ser guiada por el Espíritu, pero debe ser escritural, ¿sí? La importancia de considerar la analogía de la fe. Vamos a ver esta parte. Los reformadores protestantes del siglo XVI desarrollaron el principio de la analogía de la fe para la interpretación. Este es algunas veces llamado interpretación doctrinal. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con la analogía de la fe, la cual es la sustancia de la doctrina bíblica encontrada en los pasajes más claros de la Escritura. ¿Los pasajes más qué? Más claros.
Te has topado que de repente ves tu escritura y esto es lo que está claro, pero luego de repente hay cosas como que están medias oscuras, como que están como si estuvieran casi ocultas, ¿verdad? La Biblia debe ser su propio intérprete, entonces sosténgase de las enseñanzas principales y las claras de la Biblia. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo a la analogía de la fe, repito, la cual es sustancia de la doctrina bíblica encontrada en los pasajes más claros de la Escritura. Y ahí están unas ideas fundamentales ahí abajito, sobre las cuales se construye la analogía de la fe. La Biblia está unificada. Esto es bien importante. Está unificada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La creación, la caída y la redención. Creación, caída y redención. Así que las enseñanzas principales recorren toda la Biblia sin importar la diversidad de estilos literarios que la componen. ¿Se siente bien, hermano? ¿Se siente bien, hermano? Sí. ¿De veras? ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Gusta una agüita, hermano? ¿O algo? ¿No? Sí. Bueno, sí. Sí, hermano. Sí. Sí, es. Sí. Sí. No pasa nada, todo tranquilo. Estamos en familia, hermano. Estamos en familia. Hace ratito se sintió mal aquí un hermano y por eso estamos aquí nomás al tanto, al tanto. No, No, no. no, Ahorita coordinamos gracias. eso, ¿ok? Pero más que ahorita asegurarnos que esté bien, hermano, ¿ok? Aquí estamos, hermano, ¿ok? Cualquier cosa nos avisa, ¿ok? Sí, claro, ya me siento mejor, gracias. Sí, no, está bien. Entonces, la Biblia es coherente, o sea, la Biblia no se mantiene siempre unificada, la enseñanza central de la Biblia es bien clara. La Biblia es inspirada y simplemente tenemos que meternos un poquito en la escritura. Vámonos a las cosas que están más claras. A veces esas son las que nos ayudan a entender las oscuras, pero las cosas que a lo mejor no están tan claras. Este, Vayamos al punto número 4, los 4 aspectos prácticos de la analogía de la fe. ¿Cuál es el primero? Que el Nuevo Testamento es clave para la interpretación del Antiguo Testamento. De hecho, por ejemplo, si hablamos nomás del puro Antiguo Testamento, y a mí me encanta el libro de Josué, soy súper fan de Josué, no logras entender el antes ni el después de Josué si no estuviera Josué ahí. O sea, Josué es clave ahí en donde está ubicado en la historia. Si no tuviéramos Josué, no entenderíamos lo que pasó después, ni entenderíamos lo que estaba antes, ¿no? Pero eso es un asunto del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es clave para la interpretación del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está un ejemplo, ¿verdad? De la simiente que Dios prometió a Abraham, la cual traería salvación. El Nuevo Testamento también interpreta esa simiente como Cristo, ¿verdad? Sí, y ahí están unos pasajes de Gálatas y Romanos. Pero también ahí abajo dice, el Nuevo Testamento no solo nos muestra cómo interpreta las profecías del Antiguo Testamento, sino que también nos muestra cómo interpretar las leyes del Antiguo Testamento. Las ceremoniales encontraron su cumplimiento en Cristo, pero las demás leyes, las morales, son principios normativos para el cristiano. ¿Cuál es uno de los mandamientos, por ejemplo, de los 10? ¿Alguien que me puede decir? Ahí está, ¿eso es algo moral? ¿Sí? ¿Otra más? ¿Otra? ¿No robar? ¿No matarás? No O sea, hay muchos, ¿verdad? El Nuevo Testamento acepta la parte de la ley moral del Antiguo Testamento, la cual está en continuidad con esas enseñanzas y significado de la doctrina cristiana. El Nuevo Testamento transforma y perfecciona los mandatos morales del Antiguo Testamento, pero ahora a la luz de Cristo. Interesante, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en el Sermón del Monte, habéis oído, pero, y se les dijo, pero ahora yo les digo, ¿sí? ¿Verdad? Y ahora Él pone un nuevo estándar, ¿verdad? Sí. Todo, ¿verdad? Pero pone el Señor un nuevo estándar, el Señor, ¿verdad? Segundo, las secciones claras o sistemáticas de la Biblia deben tener prioridad para la doctrina. Las herejías principales son a menudo el resultado de transformar una referencia menor en una principal. No podemos hacer eso, ¿verdad? Sí. Tercero, las epístolas tuvieron el propósito de enseñar e interpretar la mente de Cristo para su pueblo, mientras que y las narraciones vienen siendo los libros históricos. O sea, díganme un libro histórico del Nuevo Testamento. Sí, del Nuevo Testamento. Hechos. Hechos. ¿Otro más?
Los evangelios. Los evangelios, exactamente, exactamente. Se quedaron así como de, ¿histórico? ¿Cómo no? Sí. Pregunta, ¿se establece doctrina de los libros históricos? ¿Sí? ¿Cómo? Solo de los evangelios. Ahora, a ver, voy a hacer la pregunta otra vez. Piénsala bien. Piénsala bien. ¿De las epístolas se establece doctrina o de los libros históricos se establece doctrina? A ver, pero explícame, Las por favor. epístolas, Ajá. ay, A ver, venga. las epístolas, explican los evangelios o los libros Sí, históricos. sí, sí, sí. ¿Pero se establece doctrina en los históricos? Sí, también. ¿Cómo? Y Por expli- y- ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús, por ¿Cuál ejemplo, doctrina? ¿Cuál doctrina? a Dime ver, una la doctrina. doctrina sobre Jesús como redentor, como salvador, que había comentado, cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Ajá. Esa es una afirmación doctrinal, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Es una afirmación. ¿Ibas a decir, Álvaro? Profética, cuando en Isaías se menciona lo que Jesús iba a hacer. Pero eso es un cumplimiento de algo profético. Sí, pero se establece como algo doctrinal, porque Ujú. también va a incluir, por ejemplo, la Trinidad y todo el contexto de... O la enseñanza de Cristo. Porque básicamente, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad no se menciona en el Nuevo Testamento, Ujú. tal, pero mucho de lo de la doctrina De de la los Trinidad elementos para viene poder soportar la Trinidad están ahí. también Sí, en sí, el sí, Antiguo sí, sí. Testamento. Ah, los dice pensar tantito. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, porque muchas veces se utilizan cosas históricas y uno quiere, es más, incluso hasta de las epístolas se quieren utilizar cosas para establecer una doctrina la cual no es. O sea, por ejemplo, cuando Pedro le dice en su primer discurso, arrepentíos y convertíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, les dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. No les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál de las No dos? hay ninguna referencia en el ¿Mm? Nuevo Testamento que se mencione, ¿Mm? se llama entonces el nombre del Ajá. Padre, del Hijo y del Ujú. Espíritu Santo. Pero luego después en el capítulo 3, eso fue en el capítulo 2, en el capítulo 3 no se menciona. ¿Te fijas la importancia de lo que hace rato hablábamos, de que si es algo que se enseñó por Jesucristo, por los apóstoles, y si es consistente a través de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí si vemos el contexto inmediato del capítulo 2 y del capítulo 3 eran israelitas, eran los judíos. Por eso ellos dicen que se les perforó el corazón, porque o sea, Pedro les predicó de que el que ustedes mataron era el Mesías, era el enviado de Dios. ¿Qué hicimos? Entonces, ¿te fijas cómo el contexto en particular de ese capítulo 2 eran varones judíos, israelitas? Entonces tenía que decirles, bautícense en el nombre de Jesucristo porque es al que habían matado, ¿verdad? No les iba a decir, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no les iba a decir eso. Mataron a Jesucristo y el corazón se les perforó. Ay, no me puedo imaginar cómo haber sido eso. O sea, eso haber sido, ¿cómo habrá sido ese momento, esa reunión ahí, ver la reacción de todos los varones que estaban ahí en ese momento siendo convencidos de pecado, de justicia, de juicio, que asesinaron a Cristo Jesús. Se les perforó el corazón. Pero entonces yo no puedo utilizar eso como un constante para todo. Yo, era algo muy particular para ese grupo de varones. ¿Me sigues? Ok. Vamos a otra pregunta del quiz. Sí. La pregunta número 4 dice, ¿cuándo floreció el método alegórico de interpretación bíblica? En los profetas del Antiguo Testamento, durante la Reforma Protestante, en la Edad Media, en la época apostólica, En la Edad Media. en la Edad Media. ¿Dónde viene eso? Ah,
Reforma protestante. La Reforma Protestante, No. ¿sí? Viene en la primer página, de hecho, en la Sí. parte donde viene alegoría. ¿Sí es esa? Sí. Ajá, sí. En ese párrafo, al principio dice, algunos cristianos usan lo que se ha llamado el método alegórico de interpretación y al final dice, este método floreció en la Edad Medio. Media. Ahí está. Muy bien. Ok, la pregunta número 5, ¿qué significa el principio de la analogía de la fe? Interpretar según la tradición eclesial. B, interpretar las escrituras de acuerdo con la coherencia doctrinal de toda la Biblia. Usar la razón humana como base interpretativa. Subordinar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Cuál La, sería? la B, La B. ¿En dónde está esa respuesta? En el material. en el material que nos dio, Ajá. El material que... Está en el material que les enviamos. Está en el, en la sección C, ¿verdad? Del principio teológico espiritual, pero en el punto número 3. En el punto número 3. La importancia de considerar la analogía de la fe. Dice que los reformadores protestantes del siglo XVI desarrollaron el principio de la analogía de la fe para la interpretación. Dice, este es algunas veces llamado interpretación doctrinal. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con ¿qué? Con la analogía de la fe, la cual es la sustancia de la doctrina bíblica encontrada en los pasajes más claros de la Biblia. Muy bien. Pregunta número 6. Como dice la pregunta número 6, dice, la aplicación práctica de un texto bíblico debe basarse en qué? A, lo que significó para el autor y los primeros lectores. B, la interpretación del lector moderno. C, las costumbres culturales del siglo XXI. D, la tradición bautista posterior. La A. ¿Dónde ah, está en el material de enseñanza? Que yo fallo tanto. Ujú. Luego no. Dios mío, yo me vuelvo loca. No, yo cuando la fui llenando. Está en la sección D, el principio práctico de la interpretación bíblica, en el punto número 2. Dice principios determinantes al aplicar las enseñanzas bíblicas. Ahí está. ¿Le encontraste la sección? En la sección D de David, el principio práctico de la interpretación bíblica. Así se llama la sección D. Sí. sí, En el punto 2, principios determinantes al aplicar las enseñanzas bíblicas. Dice, en la mayoría de los casos, la aplicación práctica involucra el extraer del pasaje bíblico un principio para la vida de hoy. La regla básica, ahí está, la regla básica para esto es la aplicación del texto estará delimitada por lo que significó para el autor y los primeros lectores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta en el quiz? o no, ¿La O? No. No. la uno, La A, ¿verdad? Lo que significó para el autor y los primeros lectores. Esa es la aplicación práctica siempre de un texto bíblico en la que debemos basarnos. Vamos a la pregunta número 7. El principio teológico y espiritual interno subraya que A, la Biblia se comprende solo con lógica y gramática. B, una relación personal con Dios es esencial para entender su mensaje. sí, C, el Espíritu Santo reemplaza la exégesis. D, la teología moderna determina el significado del texto. La respuesta es B, la relación personal con Dios. ¿En dónde está? A ver, ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde está la respuesta? Lo vimos hace rato. Está en la sección C. Sección C. En el principio comprensivo teológico, en el punto número 2. De una relación La personal con importancia de Dios. una relación personal. Al final de ese primer versículo, de ese primer párrafo, dice, el centro de la Biblia se presenta a sí misma mejor a quienes tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo y en quienes habita el Espíritu de Dios. ¿Sí? Yo no sé si tú conozcas personas, este, que te dicen que estudian la Biblia, pero no son cristianos. ¿Verdad que sí?
Estuvieron en un instituto bíblico en los cristianos. Hay gente que va al instituto bíblico o a seminarios y a veces se convierten ahí en el seminario, pero hay muchos que van a seminarios. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Terminó? De hecho, fue una iglesia aquí en el valle. Ajá. De hecho, fue en el seminario. No, se no para un trabajo como pastor y pastor. Mira nomás, mira, de los que están conectados, aquí el pastor Álvaro dice que conoce a una persona que pasó por el seminario, Pues, no es cristiano, y se aplicó para el pastorado de una iglesia y lo aprobaron y lo recibieron. Imagínate qué grave está eso, ¿verdad? Un pastor que no es creyente. bueno, o sea, no lo contrataron, pero porque ya en la entrevista, de hecho, que no me hizo, no voy a decir en cuál, Ajá. En la que está por la calle 23. Esquina con la que tiene el pico así. pero ya cuando lo aprobaron, lista que hacen, pastor y iglesia, porque no. O sea, como dicen en inglés, he passed with flying colors, ¿verdad? O Los sea, pastores le pedían que tuviera pues, estudios teológicos, y creo que inclusive tenía un es, grado sí, sí, sí. Ujú. de divinidad o algo así. Sí, maestría en divinidades o algo así. Pero Bueno, estudiar. sí, hay gente que estudia la Biblia, pero no la vive. Pues Pero eso es predica bien. predica bien, sí. Es un buen maestro, sí, pero No solo en en el caso de los pastores, hermano. A ¿en un dónde más? a un pastor le invitan a una campaña evangelística, lo Ajá, lleva su tema evangelístico, pero ajá. cuando ya está al frente en el púlpito pregunta cuántos nuevos hay ahí. No había ninguno, puros cristianos, entre comillas. Y él se hace la pregunta, ¿y debo enseñar esto? Y se lanzó y enseñó su mensaje evangelístico. Ujú. Y se convirtieron varios de los que ya estaban ahí. Sí, es increíble, ¿verdad? Es increíble y Sí. sucede. A poco no ha pasado también, por ejemplo, cuando hay viajes misioneros que vienen de fuera y van ahí pues a donde tú vives o donde nosotros vivimos y viene un grupo de parte de una iglesia y de repente ahí en ese viaje misionero algunos de ellos se entregaron a Cristo. ¿Mm? Y vienen de una iglesia, ¿eh? Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, pastor. Bien, sí. El asunto, pero regresando al punto de nuestro hermano Álvaro que comenta sobre la iglesia que él conoce, que está en la calle esquina con y que tiene una cúpula de no sé qué, este, el gran problema que hoy día es que muchas iglesias contratan, fíjate lo que estoy diciendo, usando la palabra, contratan a pastores como si fuera una empresa. Están pidiendo currículums y todo esto en lugar de orar primero si es un hombre de santidad. Es un hombre que busca a Dios, que sí, que busca, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Es la tristeza más grande en las iglesias de hoy día. La tristeza. Y sabes, el método de siempre, mi hermano, ¿verdad? Te invitan, ven un fin de semana, comparte con los varones, predica en la mañana, predica en la tarde, a lo mejor hay algún evento al que lo invitan o alguna campaña. Hay siempre, lo mismo de siempre. Luego después hay una reunión con diáconos y a ver los papeles, certificaciones y todo esto. Igual como Jesucristo lo hizo con los discípulos, ¿verdad? Cuando los llamó. ¿Estuviste en el Instituto Tecnológico de Jerusalén o Teológico de Jerusalén? Es- Hoy día lo que menos sucede es oración y buscar a, a hombres que necesita la iglesia, lamentablemente. No hay eso. Hoy se contratan y se despiden así nomás, así. Se contratan. Es muy triste eso que está ocurriendo. Pero, bueno, ¿por qué me sacaron del tema? Estábamos en la relación personal con Dios, es esencial para entender su mensaje, ¿verdad? Entonces, dice, primera a los Corintios, dice 1:18, dice, porque la palabra de la cruz
es locura. Para los que se pierden. Ujú. Es indispensable que la persona tenga una relación con Cristo porque de otra manera puede estar convencido y convencido equivocado. O sea, que cree, Sí, ¿verdad? sí. Sí, cree que cree. Lutero Ujú, estaba convencido de lo que creía, ujú, hasta el punto en el que él tiene un encuentro con Cristo a través de la palabra. Cuando lee Romanos, ujú, pues la palabra alumbra el entendimiento y viene ujú. a Cristo. Exacto. Entonces, una persona que no tiene esa comunión con Dios Por medio de no puede Jesucristo ejercitar, y que no tiene el Espíritu ajá, Santo. no puede ejercitar Ujú, buen discernimiento de la ujú. escritura. No. No. El Espíritu Santo, Jesucristo, la Escritura. O sea, ahí está el combo perfecto, ¿verdad? Ujú. Ok, pregunta número 8. Según el método de tipología, los eventos o rituales del Antiguo Testamento, ¿cuál es el inciso A? Ahí les va el tip. Seguimos en la sección C. Ok. Punto número 5 de la sección C. Uno, carecen de relevancia para el cristiano. Dos, son simbólicos de verdades futuras reveladas en el Nuevo Testamento. C, meras alegorías sin valor histórico. D, son sustitutos por la ley mosaica. Según el método de tipología, los eventos o rituales del Antiguo Testamento, ¿qué son? Símbolos. Simbólicos de verdades futuras reveladas en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo encontraste? Sí. Ahí está, número 5, luego luego. Ujú, ahí está. No, hombre, yo les estoy dando mucho aquí. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la interpretación guiada por el Espíritu es correcta según el enfoque evangélico? ¿Cuál es el inciso A? El método preferido sobre la exégesis. ¿El método preferido sobre la exégesis bíblicas? B. Debe rechazarse cuando pretende dar revelación adicional al texto. Sustituye la lectura literal por experiencias místicas. Es superior al método histórico. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿En qué parte del material? Regresemos a la sección C. A la sección C. Ahí mismo donde estábamos, la importancia de la relación personal con Dios. Ahí abajito, en el segundo o tercer párrafo, dice, pero la interpretación guiada por el Espíritu va un paso más adelante. ¿Sí? Da revelación adicional no encontrada en el texto bíblico. ¿Sí? Sí. Y al final, ahí dice, el evangélico seguirá el concepto de iluminación y rechazará la interpretación guiada por el Espíritu. O sea, de la que está hablando anteriormente, donde le hace un lado, más bien dicho. O sea, básicamente ahí está en esa sección. Y la pregunta número 10, ¿qué enseña la doctrina de la acomodación? Ah, es que no vimos la doctrina de la acomodación, ¿verdad? Es la última parte, ¿verdad? ¿Qué es la doctrina de la acomodación? Es en la sección E. La doctrina de la acomodación es que acaso estoy muy cómodo o que me acomodo o que... Dios mismo descendió a la gente y usó modelos humanos de pensamiento y de expresión a fin de ser entendido por los mortales, o sea, nosotros, ¿no? La acomodación se refiere al proceso por el cual Dios ajusta a las capacidades humanas lo que Él desea revelar de los misterios infinitos de su... Pero no vamos a lograr comprender todo, ¿sí? O sea, Él está ajustándonos a nuestras limitaciones, ¿sí? No tenemos la capacidad. Hay muchas cosas que no vamos a entender, ¿verdad? Lo repito, ese párrafo dice, la acomodación se refiere al proceso por el cual Dios ajusta a las capacidades humanas lo que Él desea revelar de los misterios infinitos de su ser, pues estos están más allá de los poderes de la mente humana para aprenderlos totalmente o comprenderlos totalmente. Por causa del pecado hay necesidad de la acomodación especial y amorosa a la pecaminosidad humana, la cual está relacionada con el trabajo de la redención. ¿Estamos?
Entonces, la respuesta a la pregunta número 10: ¿qué enseña la doctrina de la acomodación al interpretar la escritura? A, que Dios adoptó su revelación a las capacidades y lenguajes humanos, que el hombre debe adaptarse al texto culturalmente, que toda metáfora debe tomarse literalmente, o que la Biblia contiene errores humanos inevitables. ¿Cuál es? La A, ¿verdad? Que él adaptó su revelación a las capacidades, o mejor, en lugar de capacidades, dice limitaciones, ¿verdad? ¿Verdad? A las limitaciones humanas, debería ser, ¿no? Y no lo hacía así, como humano, no Ajá. muchas veces. Sí, 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 sí. Como David, cuando escribió el Salmo 39, Ujú. que eh, mucha gente dice, ¿cómo David tuvo esa comprensión de Dios? Bueno, pues a través de esas. De de esa relación, ¿verdad? Con Dios. Si no, no hubiera podido tenerla, ¿verdad? Nosotros como maestros todos los días lo vivimos. A niños de educación especial o que tienen discapacidades, usamos esa palabra y lo hacemos, hacemos una reunión y decimos, ok, ¿qué acomodaciones tenemos que hacerle a este niño para que pueda Ah, entender porque no entiende? sí, Entonces ya le hacemos, muy bueno. adaptamos todo a la manera de que va a entender. Ajá. Eso está increíble. Para los hermanos que están conectados y no escucharon, aquí tenemos a un maestro de profesión y dice que cuando tienen niños de capacidades diferentes, ya, ¿cómo se les dice ahora? Especiales, ya lo van cambiando cada rato, ¿verdad? Pero lo que hacen es acomodar el entorno, ¿verdad? Ahí del salón, incluso de las actividades, tareas, asignaciones, todo lo que usan para la enseñanza, para lo que este niño pueda comprender o entender, ¿verdad? Pero salen adelante, cuando se les acomoda el asunto, salen adelante, ¿verdad? Pregunta número 11. Cuando la pongo. A veces estamos pendientes. Sí. Sí, son de 10 y a 10 puntos cada uno. En conclusión, hasta aquí debe ser obvio que el asunto del método de interpretación apropiada de la Biblia es crucial. Muchos asuntos de desacuerdo son asuntos de interpretación y tienen que ver con nuestra distancia histórica del texto y con las diferencias en la cultura. Y yo creo que lo mencioné a lo mejor hace unas semanas atrás, entre las denominaciones evangélicas, cristianas evangélicas, creo que la mayoría difieren en la doctrina del Espíritu Santo. Creo que esa viene siendo casi la principal. No sé si ustedes lo han observado, en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Sí. Yo lo que he notado que es casi como la más constante, ¿verdad? Hay muchas otras cosas, ¿verdad? También de diferencias, pero digo, la que yo veo así como más común entre tantas denominaciones cristiano-evangélicas es la doctrina del Espíritu Santo. Realmente Ujú. ya cesaron Ajá. los dones. Ujú. Sí, en cuanto a los dones, el ejercicio de los dones, ¿verdad? El cese de dones o no, lenguas o no, ¿verdad? Sí, y también muchos otros cometemos el error de también, bueno, minimizar al Espíritu Santo o hacerlo a un lado, mandarlo a la esquina para allá ¿entiendes? Y no tomarlo en cuenta, o sea, también, ¿no? Pero hay la importancia de estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Por último, ya termino con esto. El punto número 7 es muy breve, nomás los temas que debe tratar una teología sistemática. Ahí está Dios, la creación, la caída, la gracia, providencia, Jesucristo, el Redentor, la salvación, la iglesia, que es eclesiología, y escatología, o sea, las doctrinas de las últimas cosas, ¿verdad? Am, Ahí tenemos básicamente lo del día de hoy, del día de hoy. Al principio hablamos de principios básicos del método histórico comprensivo, que era gramatical, es analizar las palabras, el sentido original, ¿recuerdan? Lo histórico, considerar el contexto histórico y cultural donde fue escrita la Biblia. El número 3 fue el teológico espiritual, buscar el mensaje que Dios reveló en la historia redentora. Soy muy fan de esa parte, porque siempre veamos la historia de la redención, ¿verdad? Eso nos va a ayudar siempre para poder alinear cualquier pasaje, ¿no? ¿Dónde está Cristo ahí, verdad? O cómo puede
cómo podemos sacar a Cristo de ahí. Porque es una historia redentora la que vemos en la Biblia, ¿no? Y ahí está la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos ayude. Y número 4 era el principio práctico, aplicar el texto a nuestra vida actual. Algunas cosas van a ser nomás culturales para los lectores originales, pero hay otras que son transculturales, ¿verdad? Que eso principio o enseñanza aplica todavía para el día de hoy. Ok, muy bien, chicos. ¿Algún comentario de los que están conectados, de los que están presentes, de los que están ausentes? ¿Algún comentario de los que están ausentes? Yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. Tiene que ver con lo de la doctrina de lo que hablábamos acerca de los libros que son doctrinales y hablábamos de ah, las epístolas. Ajá, Y bueno, hay otros libros que son narrativos, ¿no? ajá, ajá. No son, no dan doctrina, pero sí sustento para la doctrina. Entonces, Apoyo. hay apoyo. Entonces, lo que no está explicado en En las el material, epístolas, pero tenemos doctrina de eso, es porque los que se dedican a interpretar la Biblia son los que son la fuente de la doctrina. Como que me quedé con esa duda, ¿no? Son los que no ente- interpretan, los que... como la Trinidad, pregunta acá el pastor Álvaro. Trinidad. Ajá. O sea, Vuelve a repetir vuelve a repetir la pregunta, por favor. ajá, los que producen o los que emiten la doctrina son los que interpretan la Biblia, No, no entiendo bien los la pregunta. estudiosos de la Biblia, Sí, o sea, por ejemplo, en los el caso de estudiosos. de la doctrina de la Trinidad, pues propiamente no hay una enseñanza doctrinal específica en la Biblia. Exacto. Y así como la Trinidad tampoco hay otras. Ajá, ajá. Sí, Pero son doctrinas. sí, 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 son doctrinas, claro, por supuesto. Pero van a buscar el sustento, ¿verdad? En los libros históricos, ¿verdad? Van a buscar, bueno, incluso hasta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, quién emite esa doctrina? ¿O quién la crea? ¿Quién la, Ah, este, el nombre. ¿Quién le da el nombre? ajá, Muy buena pregunta. En los sínodos que se han llevado a cabo en la historia de la iglesia. A través de los concilios que han hecho en la historia. Sí, ahí se aclaró que ya no era necesario, por ejemplo, que judaizarse y todo eso. Entonces ahí se llegó a un acuerdo y así han habido diferentes concilios a través de la historia. Y entonces se aclaran esas cosas, ¿verdad? Y se quedan por escrito, ¿verdad? Pero sí ha sido a través de la historia. Ha sido a través de la historia. Sí, sí. Pero también es la importancia de ir al sustento bíblico, ¿verdad? Al sustento bíblico. Pero ha sido así, o sea, cuando se van aclarando a través de la historia. Lo que pasa es que el problema es Sí. cuando usamos la palabra doctrina, Ajá. en lugar de usar la palabra doctrina, es simplemente una enseñanza de la Ajá. escritura. Porque esa palabra de doctrina es algo como que Para algunos, para algunos para es como que algunos. algo así fuerte, ¿no? Ajá. Y si viene con el contexto de la iglesia católica y todo eso, pues es peor. Ujú. Ya, Sí, sí. ya. Doctrina de salvación. Es con la palabra, mi esposa, Ajá. cuando yo por primera vez escuché la palabra culto, yo Ajá. voy al culto y uy, 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 ¿dónde? Es verdad, sí, sí. Toda esa terminología religiosa, ¿no? Que sí. Acá alguien está comentando, como por ejemplo, cuando alguien determinó o estableció llamarle culto, ¿verdad? ¿Verdad? O un servicio, ¿verdad? Un servicio, ¿verdad? Y sí, a mí tampoco, yo no soy muy fan de usar la palabra culto tampoco. Culto. Y más porque yo vengo, sí, de un trasfondo más, de espiritista. Entonces, ahí, este, ahí sí es más como, más, eso sí es más un culto. Pero Las doctrinas se fueron desarrollando a través de la historia. sí.
fueron doctrinas que eh, aparecieron inmediatamente en el primer siglo. Sí, pues desde la Reforma es un ejemplo claro, ¿no? Hay un punto en la historia, Tenemos poco. exacto. Y a partir de ahí, pues entonces, justificados por la fe, ¿verdad? Tenemos pasar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es por obras. Oh, wow. Entonces, sí. Pero pues sí, hermano Saúl, es muy, muy válida tu pregunta, pero pues sí ha sido a través de la historia, ¿verdad? Espero que ya no hayan más. Ahorita lo que tenemos que hacer es mejor tener una relación escritural con el Señor. O sea, por eso les dije en el punto de que la importancia de esta sección en el sección C del el principio teológico y espiritual de la relación personal con Dios, ¿verdad? Porque la verdad es que si uno tiene una relación personal con Dios y esa es una relación íntima con Él, pasando tiempo, es una relación de hecho escritural con el Señor, o sea, con la palabra, ¿verdad? Y así exactamente vas creciendo, vas conociendo más, vas profundizando y no tanto porque te llegue aquí, pero porque el estudio de la palabra te ayuda a conocer más a Dios para amarlo como debes amarlo, ¿verdad? Vas conociendo más de sus virtudes, vas conociendo más de su carácter, de sus atributos, ¿entiendes? Vas conociendo más del Señor Jesucristo a través de la palabra del Señor, amas más. Cuando vas conociendo más lo que implicó esa gracia, lo que implicó esa misericordia, lo que implicó ese amor. Ayer también yo le comentaba a otro hermano allá en Reynosa, le digo, es que si tan solo entendiéramos más la gracia, si lo pudiéramos comprender más de la misericordia que el Señor ha tenido por nosotros. Yo creo que los cristianos fuéramos totalmente diferentes. Una doctrina que es muy padre, que es la de la Yo, adopción. Ajá. Y Sí, dentro de la adopción, y ese está en Juan. el encuadre de la Ujú. salvación, Dios pudo habernos solamente salvado, pero no habernos hecho hijos. Ujú. Entonces encierra mucho de eso Ujú. del propósito de Dios, porque no solamente nos salvó, sino que nos hizo sus hijos. Ujú. Aunque pudo nada más habernos salvado, pero nos dio de su privilegio. Sí. No había motivo, no había el por qué sernos hijos, pero aún así, su gracia nos hizo hijos. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio todo el derecho, ¿verdad? Sí. yo nada más Sí. quisiera comentar. Adelante. eh, que digo, yo he tenido la misma pregunta que Saúl, y la misma duda porque creo que soy alguien que no le cree mucho a nadie. Entonces, el hecho de tener que aceptar la doctrina de alguien más, como que de alguna manera no me siento cómodo. Y eso a mí me ha llevado a tener una relación mucho más estrecha Con el y Señor. me ha llevado a profundizar en la escritura, Ujú. eh, para yo poder entender lo que Dios quiere que yo entienda, porque yo Ujú. también sé que Ujú. Dios le Todo. revela diferentes cosas a todas las personas. Ujú. Así como Dios le pudo revelar a Martín Lutero ciertas cosas, a nosotros nos puede revelar algo que, gracias a la cultura, gracias a que nacimos en diferentes épocas, aunque es la misma escritura, aplica de diferente manera. Ujú. Entonces, para todas aquellas personas que también tienen ese conflicto de aceptar, eh, digamos, doctrinas, entre comillas, ¿no? Hechas por hombre, eh, la responsabilidad que tenemos es aventarnos más a la escritura, Ujú. profundizar más, estudiar más, y eso nos va a llevar al conocimiento de Cristo, pero a través de una relación personal, y creo que eso es muchísimo más valioso que Ujú. ponernos a estudiar qué decía tal persona de ciertas cosas, Ujú. y nos ayuda también, Dios se nos revela y nos dice en qué cosas tenemos que cambiar nosotros, y Sí. creo que eso es mucho más valioso en nuestro día a día, Ujú. eh, porque pues al final sabemos que lo que nosotros tenemos que hacer ya está escrito.
más allá de lo que alguien pudo haber dicho en un concilio, el acuerdo que se tuvo que haber llegado en cualquier momento de la historia, Dios a nosotros nos habla a través de la palabra, no a Sí. través de una doctrina. Ujú. Muy bien, excelente aportación. Sí, sí, sí. De hecho, yo sé que la mayoría de los que estamos acá tienen fans de ciertos predicadores que ven en YouTube y todo, y son hombres de Dios, ¿ok? Incluso hasta siguen mujeres también, ¿verdad? Que son muy buenas conferencistas y todo. Y pero aún, aunque puedan ser excelentes maestros y maestras, nuestra responsabilidad es lo que acaba de decir Jair. Tenemos que meternos nosotros a la escritura. Nosotros, qué bueno que hay personas que Dios usa poderosamente, ¿verdad? Pero nosotros, además de haber escuchado eso, tenemos que meternos como los de Berea, ¿verdad? A ver si es cierto lo que dice aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Termino con esto. La apreciación y la comprensión correcta de la gracia y la misericordia de Dios es la que juega un papel muy importante en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un verdadero discípulo de Jesús para vivir conforme al propósito del llamado del Señor, para ser guiado por el Espíritu Santo, para una comprensión y apreciación correcta de la gracia y de la misericordia de Dios. Si nosotros no tenemos esa apreciación y comprensión correcta, entonces vivimos nomás nuestra vida como nos dan, como nosotros queremos y pensamos y todo, ¿verdad? Necesitamos tener una apreciación y comprensión correcta de la gracia y misericordia de Dios. Porque eso va de la mano también con compartir el mensaje de la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. También va de la mano con el uso de las escrituras, que es lo que estamos hablando el día de hoy, para entonces poder razonar con la gente y explicarles que Jesús es el Mesías y que Él tenía que sufrir, que tenía que resucitar. Pero yo necesito entonces razonar con la palabra, ¿no? La apreciación correcta y la comprensión correcta de la gracia y la misericordia va de la mano con la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es sumamente importante, no podemos dejarlo eso en el olvido. Pero también cuando tenemos una correcta apreciación y comprensión de la gracia y de la misericordia de Dios, hace que los verdaderos discípulos se nieguen a sí mismos, que crucifiquen su carne cada día con sus pasiones y deseos, para entonces poder ser guiados, controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos comprender más la gracia. Necesitamos comprender y asimilar mejor la misericordia y el amor de Dios. Necesitamos meternos, o sea, estamos estudiando teología, estamos estudiando también principios de la introducción a la teología, no estamos ni siquiera, estamos haciendo más por encimita, y la bibliología, pero me voy con esto de la relación personal con Dios. Yo necesito comprender más de su gracia. Yo necesito más de eso. Necesito comprender más de su misericordia. Y si he de creer o si digo también que creo en Jesucristo, debo también hablar y tener muy presente la resurrección de Él. Hoy yo estaba platicando y intercambiando mensajes con un cantante cristiano aquí del Valle y me mandó una letra inicial de una canción navideña. Y era nomás el principio, ¿verdad? Estábamos trabajando en refinar la letra. Y es navideña, pues muy bonita, ¿verdad? Claro que sí. Y les recomiendo el disco de Ruth Ríos a propósito, ya que estoy haciendo aquí un comercial de música navideña. ¿Cómo se llama el disco, Ruth? ¿Fiesta sin fin? Ruth, se durmió. Perdón, perdón, perdón. Ya se durmió con el perro que la mordió. Se Eh, llama Navidad Fiesta Sin Fin. sí, Navidad, Fiesta sin fin. Ahí está en Spotify, en YouTube y todo. Se les recomiendo ese disco, está buenísimo. Pero estaba hablando de esta letra de una canción que él empezó y me la mandó parcialmente. Y está muy bonita. Ha venido, ha nacido el Salvador, ha nacido en Belén y esto y lo otro. Y aleluya, Emanuel. Y estaba con todo eso, él jugando con la letra. Y le digo, ¿sabes qué le falta a esta letra? Le falta que él ha venido a salvar, ¿verdad? Al pecador, ¿verdad? A los que él quiso redimir. Le falta aquí a esta letra también de que él murió, pero que también resucitó. Porque la resurrección es vital, ¿sí me entiendes? Sí. En lo que creemos. Es decir, si no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe y fuéramos dignos de conmiseración, ¿verdad? Mira, los pobrecitos ahí están juntando con alguien que ni siquiera resucitó, ¿verdad? Entonces, a donde vamos es que eso, comprender la gracia, comprender la misericordia, el amor, pero también comprender la resurrección.
¿verdad? Una cosa es tener en mente en mente solamente los hechos de la resurrección de Jesús, pero otra cosa es creer en el corazón y vivir una vida transformada en base a esos hechos, para que el mundo crea, ¿verdad? Que en el Cristo resucitado. Fíjate bien, si yo creo en el Cristo resucitado, que mi vida se refleje allá afuera, que la gente pueda ver, ahí va una persona que cree en el Cristo resucitado. Ahí te la dejo de tarea. Una cosa es tener en mente nomás los hechos de la resurrección de Jesús, pero otra cosa es creer en el corazón y vivir una vida transformada en base a esos hechos. ¿Verdad? Porque nuestra fe no está basada en nuestros sentimientos, nuestra fe no está basada tampoco en experiencias religiosas, no está ni siquiera basada en la fe de otros. Tiene que ser personal, como decía hace ratito Yair. Nuestra fe está basada en el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, todo esto tiene que ver con teología. Y bueno, ahí los dejo porque si no, este, los duermo. Vamos a orar. Padre Dios, necesitamos tanto de ti. Ayúdanos mientras que nos acercamos siempre a tu palabra, que sea no solamente para adquirir un conocimiento que nomás se va a quedar ahí en la cabeza, sino ayúdanos, Señor, para que sea aplicado, asimilado, comprendido en nuestra vida. Señor. Señor, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nuestra vida. Amén, Señor. Sí, ayúdanos, Padre. La verdad que a veces vivimos un cristianismo tan ligero, tan diluido, que se nos olvida lo más importante, de que tú nos has puesto aquí, Señor, en medio de las tinieblas, para ser la luz resplandeciente, el reflejo de la luz de Cristo. Danos, Señor, esa carga de cada día encontrar a personas a quienes le podamos apuntar hacia Cristo, que les podamos compartir el Evangelio. La historia de la redención la tenemos en la Biblia. Creación, caída y redención. Allí está la historia, ahí está Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender más para poder allá afuera y razonar adecuadamente con las personas que están necesitadas y necesitan rendir su vida a Cristo. Ayúdanos, Padre, para que en esas múltiples oportunidades tengamos el valor y no nos acobardemos, al contrario, Señor, que no pase un día. Es más, Señor, inquiétanos de tal forma para que no pase un día sin que a alguien lo apuntemos hacia Cristo. Inquiétanos a tal forma, que estemos intranquilos, que estemos, Señor, con esa inquietud, que no pasen 24 horas sin haber compartido el Evangelio de Cristo Jesús. Sí, sí. Que vivamos para ti, Señor, que cumplamos tu llamado. Estamos en este gran privilegio de continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a todos y a cada uno de los que se conectaron, están a distancia. Guárdales, bendice a sus familias, honra su fe y también a los que estamos acá presentes. En el Amén. nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén.